Do you remember hormonal? Vamos a hacer un estudio, un repaso de los diagnósticos, sobre todo en enfermedades suprarrenales, que son en los que más soléis liaros. Por eso, simplemente con oír este vídeo, con verlo y oírlo, espero que recordéis todo lo principal y ya no tengáis que estudiarlo más, nunca más en vuestra vida. Empezamos con la insuficiencia suprarrenal. ¿Cuándo sospecho que alguien puede tener insuficiencia suprarrenal? Cuando tiene un déficit tanto de mineralocorticoides como de glucocorticoides, y también puede ser un déficit de hormonas sexuales, y por eso puede haber algún tipo de clínica de ambigüedad sexual. Déficit de mineralocorticoides, vamos a tener, por el efecto de la no retención de sodio, vamos a tener hipotensión arterial, vamos a tener acidosis metabólica, porque no sabemos eliminar bien los protones en esa situación, vamos a tener hiperpotasemia. Esas tres manifestaciones. La acidosis puede dar también manifestaciones digestivas, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Por el déficit de glucocorticoides vamos a tener anemia, vamos a tener astenia, vamos a tener cansancio, vamos a tener palidez y vamos a tener hipoglucemia, que es una de las manifestaciones principales, aparte de muchas más cosas que se pueden tener, pero esas dos son de las manifestaciones que más nos pueden poner sobre la pista de un paciente que pueda tener insuficiencia suprarrenal. Y si es un fallo primario, al aumentar la ACTH por la pérdida del feedback del cortisol sobre la hipófisis, vamos a poder tener hiperpigmentación, sobre todo cuando los niveles de ACTH sean muy altos. ¿Cómo hago el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal? Pues las pruebas iniciales es medir el cortisol y la ACTH. Si el cortisol está lo suficientemente bajo y la ACTH lo suficientemente alta, simplemente con eso podría confirmar el diagnóstico, pero como los valores basales no suelen ser muy útiles para esto, no suelen tener mucho rendimiento diagnóstico, normalmente suelo tener que hacer pruebas de confirmación. Y esas pruebas de confirmación las hago con el estímulo con ACTH. Al estimular con ACTH, la respuesta normal tendría que ser, o lo que uno puede pensar que sería lo lógico para el diagnóstico, es que si doy ACTH y hay un aumento del cortisol, eso significaría que hay un fallo secundario, y si no hay aumento del cortisol, significaría que tengo un fallo primario, si es que tengo ya la sospecha muy clara de que puede ser un fallo suprarrenal. Sin embargo, lo que sucede es que las capas fascicular y reticular de la corteza suprarrenal, en ausencia de ACTH, se suelen quedar hipotróficas y responder mal. Y entonces cuando yo dé ACTH puede que incluso en el fallo secundario no haya respuesta del cortisol, y por eso es difícil diferenciar uno del otro muchas veces. Evidentemente, si hay una clínica de insuficiencia suprarrenal y el cortisol aumenta lo suficiente tratar ACTH, por supuesto pensamos que el fallo es secundario. El fallo primario no respondería. Para diferenciarla, en el caso de que los resultados sean ambiguos o que tengamos una clara sospecha o claras dudas entre una y otra, lo que podemos medir es la respuesta de la aldosterona, ya que la aldosterona se produce por la capa glomerulosa de la corteza suprarrenal. Esa capa glomerulosa está funcionando bien si se trata de un fallo secundario, porque esa capa glomerulosa depende de la renina y la angiotensina, pero sin embargo si responde a un pulso de ACTH cuando se dé de forma aguda, y por lo tanto la respuesta de la aldosterona indicaría que hay un fallo secundario, mientras que si no respondiera estaríamos hablando de un fallo primario. Una vez que ya tengo diagnosticado un fallo primario, por ejemplo, lo que haría sería buscar las causas, y buscaría fundamentalmente los anticuerpos anti-21 hidroxilasa, que la causa fundamental son un cuadro autoinmune. Luego ya, si no fuera esa la situación, pues entonces pediría el PPD y buscaría el resto de causas que pueden producir insuficiencia suprarrenal, que son muchas y que creo que ya las sabéis más o menos. Diagnóstico diferencial con el fallo secundario. En el fallo secundario habrá otro déficit hipofisarios, en el fallo secundario no hay ACTH alta, en el fallo secundario hay menos déficit mineralocorticoideo y no suele haber tampoco, por supuesto, hiperpigmentación. Ahora lo veremos en un cuadro. La hiperplasia suprarrenal por déficit enzimáticos suprarrenales se puede efectivamente hacer diagnóstico diferencial, porque se puede confundir en un niño con el déficit de 21 hidroxilasa. La diferencia principal es que si se trata, por ejemplo, de una niña con déficit de 21 hidroxilasa, tendrá una ambigüedad sexual, puede tener una virilización, porque hay un exceso de producción de andrógenos suprarrenales por donde está localizado el stop, cosa que ya sabéis, ya la hemos explicado en las primeras vueltas y ahora solo estamos repasando. Y el hipoaldosteronismo selectivo solo tiene manifestaciones de eso, de hipofunción mineralocorticoidea. En este hipoaldosteronismo, que se puede presentar también, el diagnóstico diferencial vendría por aquí. Cuando alguien tiene una hipotensión con hiperpotasemia y con acidosis y pienso en un hipoaldosteronismo, puedo tener aldosterona baja, que sería lo normal, y en ese caso podríamos estar hablando de un cuadro de un Addison, por ejemplo, siempre que la
renina esté alta y la ACTH también esté alta, que están las dos altas por ese efecto de pérdida del feedback. Eso puede ser un Addison, aunque puede darse también en los déficits enzimáticos suprarrenales. Sin embargo, con ACTH baja cursaría el cuadro en el que haya un déficit enzimático que solo afecte a la capa glomerulosa, como el de 18 deshidrogenasa. Mientras que si la renina está baja, pienso en una nefropatía diabética, en un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Este cuadro con aldosterona alta es un cuadro en el que pueden pasar dos cosas: o bien los receptores están bloqueados con espironolactona, o bien no responden, y es lo que se llama el pseudo hipoaldosteronismo. Diagnóstico diferencial que he comentado antes era este, por ejemplo, entre un Addison y un fallo secundario, en el que los principales datos diagnósticos diferenciales son la CTH, que está alta en el Addison, por lo tanto hay hiperpigmentación. La renina también está alta en el Addison, no tiene por qué estar en el fallo secundario porque la capa glomerulosa funciona bien, y entre otras cosas podemos tener también pues que el déficit mineralocorticoideo pues más marcado por supuesto en el cuadro primario que en el secundario, en el que la aldosterona está normal. Le echáis un ojo también, esto viene en vuestro libro, al resto de los diagnósticos diferenciales con otros cuadros más raros en cuanto a la preguntabilidad sobre todo. Hiperaldosteronismo, ¿cuándo lo sospecho? En un paciente que tenga hipertensión. Hipertensión tiene mucho, entonces ¿cuándo lo sospecho? Cuando esa hipertensión vaya con hipopotasemia y con alcalosis metabólica. Hipernatremia puede estar presente o hay tendencia a ella, pero si el paciente bebe mucha agua no tiene por qué presentarse. Cuando yo sospecho que un paciente pueda tener una hiperfunción mineralocorticoidea, lo que voy a hacer va a ser medirle aldosterona y renina. Los valores de aldosterona tendrían que ser altos y los de renina bajos para que se me despertara la sospecha de un hiperaldosteronismo primario, pero la confirmación tendría que ser con una prueba de supresión, por ejemplo con suero salino, midiendo renina y aldosterona después, y la respuesta que me haría pensar en un hiperaldosteronismo primario es que después del suero salino la aldosterona sigue alta y la renina sigue baja. En ese caso hago un TAC y en el TAC veré si hay un tumor o si no hay tumor. Si hay un tumor, pensaría que ese tumor es la causa del hiperaldosteronismo, pero en ocasiones se puede tratar de un incidentaloma. Eso vamos a verlo ahora en el esquema. Hemos llegado hasta aquí, hasta los datos correspondientes, hemos hecho todas las pruebas que hemos dicho antes y tras sobrecarga salina vemos que la aldosterona sigue en más de 10 y hacemos un TAC. Con ese TAC he dicho antes que efectivamente puede que se tratara de un incidentaloma, y eso cuando se me despierta la sospecha, si el tumor es menor de 4 centímetros, y sobre todo en personas mayores de 40 años que pueden tener más frecuentemente incidentaloma. Si el tumor es mayor de 4 centímetros, ya digo directamente que se trata de un aldosteronoma, pero en otros resultados, para confirmarlo, tendría que hacer un cateterismo de venas suprarrenales, viendo que en una de las suprarrenales se está produciendo mucha más aldosterona que en la otra, una lateralización del cuádruple. Si no pasa esto, entonces sospecharé que hay una hiperplasia. Para hacer un cribado de las raras hiperplasias que puedan responder a la desametasona, el síndrome de Sutherland, pues puedo hacer una prueba con aldosterona tras desametasona. Si hay supresión, entonces pienso que es el síndrome de Sutherland, y si no, pues ya lo diagnostico de una hiperplasia idiopática y le pongo su tratamiento. Diagnóstico diferencial: existen hiperplasias suprarrenales que pueden cursar también con hipertensión, hipopotasemia y alcalosis. Ojo que algunas de ellas van sin aldosterona alta, como por ejemplo el déficit de 17 hidroxilasa, por razones que ya sabéis de la primera vuelta y que no voy a pararme en ellas aquí. Puede ser una hipertensión vasculorrenal siempre que la renina esté alta, es lo que sospecharé primero, y esa hipertensión vasculorrenal, pues si no fuera una estenosis arterial renal, también podrían ser, por ejemplo, tumores productores de renina. Y por último puedo pensar en el síndrome de Bartter o el síndrome de Liddle. El síndrome de Bartter sin hipertensión, pero sí con hipopotasemia y con alcalosis, y el de Liddle con todos los datos iguales que el hiperaldosteronismo, pero sin aldosterona alta. Diagnósticos diferenciales: algunos de ellos en este tipo de cuadros. Con aldosterona alta pensaré en hipertensión vasculorrenal, y si hay una renina baja, en el hiperaldosteronismo primario. Si la aldosterona está baja, lo que puedo ver son cuadros de hiperplasia suprarrenal o un Cushing ectópico, que podría producirse por el exceso de glucocorticoides en grandes cantidades, como puede pasar en estos casos. Y si la ACTH estuviera baja en estos casos, eso puede coincidir con un síndrome de Liddle o una hipertensión tratada con diuréticos.
Cuando sospecho un Cushing, ya sabéis todo cómo se sospecha un síndrome de Cushing. La persona que tiene hipertensión, hiperglucemia, que tiene obesidad central, con la jiba de búfalo, por ejemplo, con la atrofia glútea, esa distribución distinta de la grasa corporal, puede tener también manifestaciones mineralocorticoides como la hipopotasemia, alcalosis, poliglobulia, etcétera, etcétera. Muchas de esas manifestaciones son las que me hacen sospechar. Hay muchas más, por supuesto, un síndrome de Cushing. Cuando sospecho un síndrome de Cushing, ¿qué hago? Pues lo primero que hago es medir los niveles de cortisol y de ACTH. Mido el cortisol salival, por ejemplo, mido el cortisol urinario también. Son las pruebas primeras que suelo hacer. Un cortisol muy alto y una ACTH baja me haría sospechar un síndrome de Cushing primario por alteración suprarrenal, y si la ACTH estuviera alta, pensaría en un síndrome de Cushing por tumor hipofisario. Sería la causa más frecuente. Ojo, en las personas que toman cortisol, las personas que toman glucocorticoides pueden tener un síndrome de Cushing, pero sin cortisol alto, porque tienen otro tipo de corticoide, que el que están tomando es el que está alto en sangre y no el cortisol. Cuando sospecho un Cushing, las pruebas de confirmación. En un primer paso, para confirmar el hipercortisolismo, hago la supresión débil con desametasona o la rápida, 1 miligramo o 0,5 cada 6 horas, la cortisoluria en 24 horas y el cortisol en saliva. Con que 2 de estas pruebas salgan positivas, ya paso al siguiente paso, que sería confirmar el síndrome de Cushing, hacer el diagnóstico etiológico, que sería con supresión fuerte con 8 miligramos y con estímulo con CRH, las dos pruebas asociadas en paralelo. Una de ellas positiva, una sola de ellas positiva, me indica tumor hipofisario, entonces haría ya una resonancia magnética. Otras pruebas que se pueden hacer cuando sospeche que es un Cushing ectópico sería una prueba de imagen del tórax y en algún caso hacer un cateterismo del seno petroso para saber si la ACTH se está produciendo en hipófisis o no. Esto es lo que he dicho antes de las pruebas de cribado primeras, y luego la confirmación diagnóstica. Se mide la ACTH, si es baja ya directamente podemos buscar las suprarrenales, aunque en ocasiones puede ser baja y coincidir con un tumor, o en ocasiones puede ser alta y coincidir con un fallo suprarrenal, pero estas dos serían excepciones. Si la ACTH está alta, hago esas dos pruebas en paralelo, con que cualquiera responda a un tumor hipofisario. Si no responde ninguna de ellas, si no hay respuesta de ninguna de ellas, voy a pensar en dos opciones, un tumor suprarrenal o un tumor ectópico, pero estas se suelen diferenciar porque la ACTH está muy alta en el caso del tumor ectópico. Y ya, si quiero diferenciar, si quiero ver la causa, por supuesto, voy a intentar ver dónde está el tumor, y si quiero diferenciar si el tumor ectópico produce ACTH o CRH, haré el cateterismo del seno petroso, en donde habrá una gran producción de ACTH si el tumor ectópico produce CRH. Porque si el tumor ectópico produce ACTH, la mayor producción estará en el pulmón, evidentemente, si se trata de un cáncer pulmonar. Diagnóstico diferencial: Cushing iatrogénico por corticoides, el Cushing ectópico con esas características que he dicho antes. No suele haber cambios morfológicos y sí un gran efecto mineralocorticoideo. Pueden tener también hiperpigmentación y se desarrolla rápidamente, y el tumor suprarrenal con ACTH baja. Y por último, el feocromocitoma lo sospecho por hipertensión paroxística, pero si no, pues hipertensión continua y con algún dato más, hiperglucemia, muchos signos vegetativos y ya la asociación de mento con un nódulo tiroideo. Pruebas iniciales que se hacen: las catecolaminas en sangre y orina y las metanefrinas en plasma, dependiendo ya de la sospecha diagnóstica que se tenga, pero no nos van a poner a diferenciar una de la otra seguramente. Y las pruebas de confirmación, que se hacen fundamentalmente un TAC para ver un tumor. Si no se ve el tumor, o si se ve el tumor pero es muy grande, más de 10 centímetros, y por lo tanto tiene pinta de que pueda ser una enfermedad diseminada, entonces pasaré al resto de pruebas como tenéis aquí. Entonces podré hacer una gammagrafía con metallobencilguanidina o una PET con penreótide indio, en el caso de duda. Si no, si es un tumor solitario menos de 10 centímetros, paso directamente a prepararme para la cirugía, bloqueo alfa primero, bloqueo beta después y luego el tratamiento quirúrgico.